Espectro de la luz visible. Todos hemos visto un arco iris. Cuando se hace pasar la luz a través de un prisma óptico, se produce un efecto llamado dispersión, que consiste en la separación de las distintas longitudes de onda o colores que forman el rayo luminoso. Se trata de la experiencia descrita por Newton hacia el año 1670. La luz blanca, por ejemplo la del Sol, produce al descomponerse un espectro continuo que contiene el conjunto de colores que corresponde a la gama de longitudes de onda que la integran. Para describir una fuente de luz, podemos recurrir a un diagrama sencillo del espectro luminoso. La visión humana percibe como luz a las longitudes de onda de entre 400 y 700 nanómetros. Podemos crear así un gráfico en el que a la izquierda tendremos las longitudes de onda más cortas, donde predomina el azul, en la franja de 400 a 500 nanómetros. Luego, en la franja de 500 a 600 nanómetros, encontraremos el predominio del verde y en la franja de los 600 a los 700 nanómetros, el rojo. El espectro luminoso quedaría dividido en tres grandes zonas: azul, verde y rojo, y entonces podríamos graficar el color de una fuente de luz. Por ejemplo, si observamos el gráfico espectral de una fuente de luz incandescente, es decir, de una lámpara de filamento, veremos que contiene más rojo y amarillo y menos verde y azul. El gráfico espectral de la luz del cielo, que ilumina un retrato tomado a la sombra, tendrá más contenido de azul y menos contenido de rojo y amarillo. Espectro continuo y discontinuo. Hasta aquí hemos hablado de las fuentes de espectro continuo, es decir, de aquellas que emiten todos los colores. Se trata de las lámparas de filamento y del Sol. También el flash de la cámara o el flash de estudio es una fuente de espectro continuo. En cambio, las fuentes de espectro discontinuo, como los tubos fluorescentes y las lámparas fluorescentes de bajo consumo, emiten luz en algunas zonas del espectro luminoso, pero no en todas. Les faltan algunos colores, por lo que no son adecuadas para hacer fotos que tengan exigencias de color. Las fotos tomadas con fuentes de espectro discontinuo serán en algunos casos imposibles de corregir en Lightroom o Photoshop, simplemente porque les van a faltar colores. Ante la retirada masiva del mercado de las lámparas de filamento a raíz de su alto consumo, debemos ser cuidadosos con las fuentes de luz que las reemplazan, como las lámparas de bajo consumo, los tubos o los LED de alumbrado hogareño, porque no tienen el rendimiento de color necesario para lograr una fotografía de calidad. La temperatura de color. La temperatura de color de una fuente de luz se expresa en grados Kelvin y proviene de la comparación del color de una fuente de luz con el color de un objeto negro ideal que se calienta progresivamente. Imaginemos una barra de hierro, por ejemplo, que se calienta. Primero presenta un color rojo oscuro, luego anaranjado, luego blanco y finalmente blanco azulado. Decimos que la temperatura color de una vela es de 1800 grados Kelvin, de una lámpara incandescente hogareña de 2700 grados Kelvin y de una lámpara para video de 3200 grados Kelvin. Se trata, en todos los casos, de fuentes de luz de tono cálido. La luz del día tiene una temperatura color de 5500 Kelvin, lo que consideramos blanco. Y la temperatura color de la luz del día en una zona de sombra al aire libre será de entre 8000 y 10000 Kelvin, similar a la que puede haber en un día nublado. El concepto de temperatura color supone que la fuente de luz emite un espectro continuo en el que están presentes todos los colores que forman la luz blanca. Así quedarán excluidos de esta clasificación los tubos de neón y las lámparas de bajo consumo, que emiten luz en algunas zonas del espectro luminoso, pero no en todas. Hablemos ahora de las LED y del IRC. Una fuente LED convierte en luz la corriente eléctrica de bajo voltaje que atraviesa su chip. Es una fuente de estado sólido.
Las fuentes LED pueden ser de temperatura-color equivalente a 3200 grados Kelvin, luz de tungsteno, o a 5500 Kelvin, luz de día. También hay fuentes LED que pueden emitir cualquier color a partir de elementos LED individuales, azules, verdes o rojos. Las lámparas LED, que van reemplazando a las lámparas incandescentes y a las de bajo consumo, pueden clasificarse de acuerdo a su IRC. ¿Qué es el IRC? Es el índice de reproducción cromática, o en inglés CRI, que es Color Rendering Index. Si este índice es muy bajo, significa que estarán ausentes algunas zonas de color en su espectro luminoso, dándonos colores poco reales y difíciles o imposibles de corregir. Un índice CRI de 95 es aceptable para hacer fotografías, pero un índice de 80 será muy bajo. Cuando este índice es muy bajo, los fabricantes omiten mencionarlo y cuando es alto lo hacen para justificar el alto precio de estas fuentes. Es importante saber qué CRI tiene una fuente LED antes de utilizarla para tomar fotografías. Las fuentes de LED de buena calidad para fotografía y video consumen muy poco, son estables y tienen un precio más elevado que las fuentes LED hogareñas. Hoy los fotógrafos nos encontramos con fuentes de luz con escaso rendimiento de color en hogares y oficinas, tales como tubos, lámparas de bajo consumo y LED económicos. Por otra parte, ha mejorado mucho la calidad de la iluminación en calles, espacios públicos, industrias y comercios que van incorporando luces LED en reemplazo de las viejas lámparas de mercurio y de sodio que tenían colores verdosos, violetas o amarillos. Las luces incandescentes halógenas de video, que son lámparas de filamento de espectro continuo, van siendo reemplazadas también por las lámparas LED, en parte debido a la baja de su precio, a la mejora de las prestaciones y al aumento de la sensibilidad de las cámaras. Este video está grabado con 10 watts de luz LED. El uso de las fuentes LED reduce el consumo de electricidad, el diámetro de los cables de alimentación eléctrica y la temperatura ambiente.